poco colaborativos. Esta entrevista está resultando bastante difícil para mí, por lo menos, ¿no? Eh, a ver, si alguien me quiere comentar o no, no sé si en el chat alguien escribió algo. Bueno, lo que estuvimos viendo con el profe era así, justamente esto de cómo encarar cuando una persona llega y cómo observar, cómo valorarlo, cómo tratarlo. Hablábamos mucho de la contención verbal. Y bueno, depende también de cómo llegue la persona, Bien, si tiene ya un trastorno anterior o no. bien. Y bueno, Antes que cómo nada, ese manejo. sí, te escucho. El manejo de El Marisa. manejo interdisciplinario, ¿no? Generalmente ahora, bueno, con la nueva ley van a ir a un hospital y, bueno, se va a hacer también el cargo el médico clínico junto con el psiquiatra, ¿no? Y, bueno, van a valorar para después seguir con el tratamiento. Bien. Antes que nada, y es algo que yo quiero que ustedes, que recalquemos y que quiero que piensen, y que generalmente está enquistado incluso dentro del mismo personal, dentro del mismo personal de salud. Cuando por el handy o por teléfono te dicen viene una excitación psicomotriz, ya esa palabra ya implica, ¿sí?, desesperación, tensión entre los colegas, ¿no es cierto? Pero antes que ponernos nerviosos o no saber qué vamos a hacer, para eso están justamente estas clases, para que nosotros sepamos cómo abordar, sepamos cómo encarar esta situación. Si bien como la filmina primera nos muestra, no sé si eso el profe les recalcó, del 5 al 20% de todas las consultas tienen un sesgo, tienen una carga o forman parte del campo de lo que es la salud mental. Sí, o sea, no es que esto lo van a recibir solamente en un hospital monovalente especializado. Si yo estoy en una guardia, y para aquellos que les guste la guardia, pero estoy en un hospital común, en un hospital general, en un hospital polivalente, ¿sí?, es muy factible que yo tenga dentro de esas internaciones alguna internación o alguna consulta por problemas psicológicos o problemas psiquiátricos, ¿sí? Entonces, para no olvidarse, antes de comenzar a ponerse nervioso, no saber cómo actuar, para eso tenemos estas clases, la idea es que ustedes entiendan y comprendan que es una persona que necesita ayuda. Eso quiero que les quede claro. No importa si viene rompiendo cosas, si viene pateando cestos, si viene rompiendo bancos o golpeando al personal que lo trae. No olvidarse que es una persona que necesita ayuda, que esa persona no sabe lo que le pasa, no entiende lo que le pasa, no sabe por qué escucha esas voces, no entiende por qué ve cosas. Y está en la desesperación, porque sabemos que, obviamente, el evento, cualquiera sea la situación o la circunstancia por la cual el sujeto atraviesa y lo atraviesa, eso genera las crisis, y las crisis son desencadenantes de las urgencias. Pero no nos olvidemos que es un ser humano que está sufriendo. Es un ser humano que nos pide ayuda a gritos. Entonces, ese sufrimiento psíquico, la angustia y la perturbación que siente el sujeto, no es más que una llamada de pedido de auxilio. Eso les tiene que quedar claro. Porque muchas veces deshumanizamos el trato y nos olvidamos que es una persona que está padeciendo, que está sufriendo. Más allá de las circunstancias en cómo venga. Porque ahora cuando sigamos avanzando, yo creo que ustedes lo vieron ya, de hecho, porque esta es una de las primeras filminas, se habrán dado cuenta que en un porcentaje muy menor, las consultas implican un riesgo para la persona o para el personal. La mayoría de las consultas son porque no tienen nadie que los escuche. Porque no hay un otro
en el cual yo confiar y contarle las cosas que me pasan. Entonces, nunca olvidarse, más allá de toda quizás la sintomatología que presenta, viene excitado, viene nervioso, viene incluso diciendo improperios, con una abundante carga de ansiedad y excitabilidad, no olvidarse que es una persona que no entiende lo que le está pasando. Entonces, si entendemos eso, ya nuestro abordaje tiene que ser totalmente distinto. Ese miedo o esa tensión o esa incertidumbre ya se tiene que olvidarse. Es como una persona que ingresa porque le duele el abdomen, un dolor abdominal. No tiene por qué ser distinto. Entonces, si nosotros abordamos desde ese lado y cambiamos esa mirada, dejamos de tener esa mirada de que el paciente psiquiátrico es el que viene con un cuchillo acuchillando a medio mundo, ¿sí? Muy propio muy común en las películas, muy común incluso en el imaginario social e incluso dentro del equipo de salud, porque se los puedo asegurar que he visto cuando ingresa un paciente con un antecedente psiquiátrico o que ingresa por un antecedente dentro del campo de la salud mental, nadie lo quiere atender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Quién lo atiende? Si nosotros somos los responsables de la atención. ¿Por qué nadie le quiere atender? No, atendelo vos. No, yo, menos mal, se termina mi guardia, menos mal que me voy. Porque está justamente ese sesgo negativo, justamente está eso dentro del imaginario social que se enquista y se transmite. La idea de esta clase entre ayer y hoy es que desenquistemos esta mirada. Que no nos olvidemos que es una persona que está padeciendo, que está sufriendo, que está pidiendo ayuda, porque en otro lado nadie lo escucha. Por eso una de las dimensiones, que si bien la vieron seguro ayer, es la contención verbal. Si nosotros no podemos brindar eso, que estamos supuestamente capacitados para poder brindar contención verbal a la persona que lo necesite o que lo requiera, entonces, ya, ¿a dónde vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir? Como yo les decía a los chicos de la mañana, estamos viviendo en tiempos muy violentos. Hay una película que se llama Tiempos Violentos. No sé si ustedes son muy cinéfilos. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la construcción social. Tiene que ver con la sociedad que estamos conformando. ¿Por qué hay tanta intolerancia? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, estas preguntas también nos ayudan a poder comprender y entender, o por lo menos intentar entenderlo. Hay situaciones en que no vamos a poder resolverlas, porque ya viene de larga data, pero nosotros tenemos que estar ahí en el momento en que acuden, ¿sí? Y que nos solicitan ayuda. Es ese grito, como está en el dibujo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer la separación. ¿Sí? Y muchas veces el personal de salud es el que etiqueta. Uy, no, viene un psiquiátrico, atendelo vos. Entonces, justamente por estas cuestiones es que nos olvidamos y nuestro trato deja de ser humano. Entonces, cuando entendamos y comprendamos que esta persona que acude, no importa la forma como venga, así venga agresivo, lo que está pidiendo es simplemente ayuda. Si entendemos eso, ya la mirada va a cambiar. Y los abordajes también van a ser distintos. ¿Sí? Bien, ustedes vieron entonces, voy siguiendo pasando las diapos, vieron hasta la filmina 14, si no me equivoco, bueno, obviamente la comprensión, la contención verbal es fundamental, ese abordaje interdisciplinario, nunca trabajar solos, ¿sí? Siempre tienen que tratar de trabajar, estoy leyendo el chat. ¿Cómo puede ser que en los hospitales el personal de salud no tenga esa enseñanza? No lo entiendo, dice. Bueno, justamente como yo ayer hablaba con los compañeros de la mañana, que tiene que ver con una multidimensionalidad, porque son muchas dimensiones, son muchas cosas las que pasan
dentro del sistema de salud, que no es simplemente la forma de capacitación, porque yo digo capacitación generalmente no me gusta hablar porque todos somos capaces de aprender, somos capaces de entender, de comprender, sino que tiene que ver con una capacitación continua, sino que tiene que ver con la formación continua, desarrollar ese rol profesional. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos olvidamos, ¿sí? Y es como que se hace rutina. Y no se tiene que hacer rutina en este específicamente, en esta, como yo digo, en este campo, ¿no? Cuando dejas de amar lo que haces, se convierte en rutina. Y es ahí cuando deshumanizás. Entonces, yo como les contaba, una de las cuestiones que yo por eso los aliento y, y los animo a que sigan, porque para mí es un orgullo que ustedes estén acá. Digo, nuestra sociedad necesita más gente como ustedes. Como siempre digo, mire que hay carreras en la facultad como para poder elegir, pero el que elige enfermería es una persona distinta, no es igual a la otra. Todos somos distintos, obviamente, pero tiene algo que no sé qué, que a veces es inexplicable con palabras, que por eso elige esta profesión. Por eso yo me pongo tan feliz cuando veo cohortes de 70, 80 alumnos, porque digo, wow, todavía estamos a tiempo. Porque la profesión de enfermería no es fácil, porque estar de ese lado no es fácil, porque la carrera no es fácil, porque es difícil, son muchos años, son muchos sacrificios lo que uno tiene que hacer. Por eso yo los animo y los aliento a que sigan adelante a pesar de todo. Que no se frustren por una nota, que no se frustren por un final. No importa, te recibís a los 30, a los 40, a los 50, pero cumplí tus sueños. Porque realmente gente como ustedes es lo que nos falta. Porque el único que está de ese lado es el enfermero. Si puedo entender eso y la dimensión que implica ser enfermero o ser enfermera, ya está, tenés la batalla ganada. No importa si te cuesta la materia, te cuesta la carrera. Eso lo que cuesta vale, como siempre digo yo. Y no importa si no te recibís este año, te vas a recibir el que viene o el siguiente o el siguiente. Pero no se frustren, no dejen sus sueños incumplidos. Porque necesitamos más gente como ustedes. Porque los que eligen enfermería son personas especiales. Por eso me alegro y me encanta acompañarlos en este proceso. Y me encanta que ustedes estén de ese lado. Pero justamente tiene que ver con esto. No todos eligen esta carrera y no todos eligen también lo que tiene que ver con el sistema de salud. Falta recurso. No hay gente. Otros eligen cosas que quizás les es más redituable económicamente, que no tengan un contacto con un otro. Pero el que elige esta carrera, el que elige el campo de la salud, profesionales de la salud, son personas que hacen bien y que necesitamos cada vez más en estas sociedades tan complejas. Sí, entonces digo, si nosotros podemos entender este trato humano, podemos entrar y empezar a centrarnos en realmente nuestro rol, que no se construye, un libro no te va a enseñar eso, un docente no te va a enseñar eso, sino que justamente la capacitación, justamente la experiencia es lo que te va a hacer ese profesional que necesitamos como sociedad. Esa persona que va a estar ahí en el momento que vos lo necesites. Y también entender que como somos seres humanos nos puede pasar a nosotros. Y yo voy a creer que del otro lado, cuando le pase algo a mi viejo, me pase algo a mí, esté una enfermera brindándome, aunque sea una escucha activa. Por eso son las cosas que nos caracterizan a nosotros como profesionales. Tan necesarios e irreparable el hecho de que hay cada vez menos personas que se dedican a estas profesiones, en donde la vocación tiene que ser algo fundamental. Muchos empiezan la carrera y se dan cuenta que no era para ellos. Y está muy bien, porque si no tenés vocación en esta carrera es muy difícil que la puedas llevar adelante. ¿No? Entonces, yo por eso siempre me alegro y los animo a que sigan intentando, porque gente como ustedes necesita esta sociedad, gente como ustedes, como piensen, esas personas que justamente tienen algo especial, ¿sí? Ese enfermero justamente es el que tiene que estar capacitado, el más capacitado.
¿Por qué? Porque el enfermero puede atender a un viejo, puede atender a un niño, puede atender a un adulto, puede atender a una persona que está sufriendo por un duelo, o incluso puede sostener la mano de una persona sola a punto de morir. Esas cuestiones son las que nos hace más humanos, lo que nos hace distinto a otras profesiones, quizás, ¿no? Entonces, por eso, lo que necesitamos es capacitarnos. Capacitarnos en el sentido no porque no seamos capaces, saquemos ese adjetivo de capacidad capaz, sino que tiene que ser continua nuestra formación, nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crisis, tenemos que entender que hay un evento, algo que pasó, que le está pasando a la persona, que genera una crisis y eso genera la urgencia. Es esa persona que pide ayuda porque no tiene a nadie más a quien acudir. Si no nos olvidamos de eso, entonces ya vamos bien, ¿sí? La familia, fundamental, porque esa agitación, esa confusión, esa tensión, ese miedo, esa angustia, también lo sufre la familia. No sé si ustedes han pasado por una situación en la cual tuvieron que tener a su familiar en la guardia y que pasó 1 hora y media y nadie salió a decir qué pasaba. Bueno, es ahí donde tenemos que estar nosotros, ¿sí? Es ahí donde nosotros tenemos que pensar en la pobre familia, en la pobre esposa, en la pobre madre que está afuera esperando, ¿sí? Mientras otros resuelven la urgencia. Por eso digo, esto de no olvidarse de que también no es solamente el paciente es el que padece todo esto, sino que la familia también es la que padece toda esta angustia, toda esta incertidumbre, no saber qué va a pasar, ¿sí? Entonces es fundamental también pensar en eso, pensar en la familia, ¿sí? Pensar que está ahí esperando a ver qué es lo que pasa. ¿Mm? Creo que esto ya lo vieron, hasta la 14 me dijeron, ¿no? Bueno, estas son las dimensiones. Entonces, como yo digo, esto es el ABC. ¿Vieron que nos enseñan en RCP el ABC, que no nos tenemos que olvidar? Bueno, esto es lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer y lo último que tenemos que hacer es la contención verbal, la escucha activa, porque no es lo mismo usar el sentido del oído que escuchar. Y no es lo mismo que mirar, que ver a mirar. Porque en la mirada hay otros componentes. Ahí entra la subjetividad. Lo mismo en la escucha. Vos podés usar tu sentido auditivo, pero no estás escuchando absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Pero si yo escucho, ya entran otras dimensiones, ya entran otras cuestiones que tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver con la subjetividad, que tiene que ver con la empatía. Sí, entonces, en estos casos, la escucha activa y la contención verbal es fundamental, porque la persona lo que te está pidiendo es ayuda. Por más que yo le hable y me responda con improperios, no es esa persona en ese momento. Está atravesada quizás por un síndrome delirante, está atravesado por un síndrome de abstinencia. Pero, ¿por qué llega una persona a ser adicta? ¿Qué es lo que le pasó? Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Que muchas veces forman parte también de nuestros prejuicios. Oh, ingresa un adicto, otra vez. Vamos a tener que ponerle sonda y toda la historieta. Pero no pensamos que el adicto es una persona que se siente sola. Somos seres sociales y vos podés estar rodeado de miles de personas, pero sentirte solo igual. Entonces, no olvidarse de eso, ¿sí? Por eso digo que esta profesión te enseña también a ser mejor humano. Te enseña también a ser, no digo que no seas una buena persona, pero te enseña a ser mejor persona todavía. Mucho más de lo que ya sos, ¿no? Entonces, por eso yo los acompaño, siempre trato de incentivarlos a que sigan. Así termines en tercero, no importa, cuando empieces a trabajar y vivas experiencias, vas a decir, no, yo tengo que estar más capacitado, voy a hacer la licenciatura. No importa si hayan pasado 15 años de que te recibiste de enfermero universitario, no importa. Siempre las ganas de aprender, si yo realmente quiero ser un buen profesional, no tiene que faltar. Por eso nos seguimos capacitando, a pesar de tener 20, 25 años de experiencia, nos seguimos capacitando, seguimos estudiando, seguimos investigando. Esa capacidad investigativa, esa necesidad de aprender no tiene que faltar en un enfermero, porque justamente los tiempos cambian,
¿sí? Algunas cosas ya quedan perimidas, entonces yo tengo que capacitarme. Hay una nueva bomba que no la sé manejar, hay un nuevo, no sé, aparato para asistencia mecánica que no lo sé manejar. Entonces todo va a depender también de la mirada que nosotros tengamos sobre nuestra profesión, ¿no? Y este abordaje justamente interdisciplinario, cuando hablamos de la ley, como bien decía la compañera, la ley establece que en todo lugar de asistencia sanitaria, ya sea salita, policlínico, hospital, unidad sanitaria, eh, de cualquier tipo que sea, que brinde atención sanitaria, debe tener un servicio de salud mental. Eso habla de la descentralización, ¿sí? Más allá de que exista un monovalente que es específico, que perfecto, pero todos los hospitales deben brindar esa atención, ¿sí? Entonces, si hablamos de la ley, este equipo debe estar conformado. Y no solamente el psiquiatra, tiene que estar conformado con un psicólogo, con enfermeros capacitados en el campo de la salud mental, con asistentes sociales, con terapistas ocupacionales. Porque cuando veamos, cuando una persona sufre un evento, una crisis, generalmente no es un solo factor el que lo altera, el que lo afecta. Es la familia, es la parte económica, es la parte social, miles de cosas. Entonces tenemos que tratar de tener justamente una mirada amplia y eso lo hace el equipo interdisciplinario. Y trabajar en equipo no es fácil, se los puedo asegurar, ustedes lo habrán practicado, lo habrán visto, habrán tenido esa experiencia en trabajar en grupo, ¿no? Que hay algunos que se hacen los vivos, que no trabajan, que yo tengo que trabajar más que otro. Todas estas tensiones, generalmente al trabajar en equipo, en grupo para una materia, pasa. O incluso debates, ¿no? Yo opino distinto que vos, y está perfecto. Pero digo, no es fácil trabajar en equipo y lograr justamente un abordaje en donde la interdisciplinariedad se vea y se plasme. Cuando un equipo trabaja en conjunto, todos los objetivos que nos planteamos del momento cero que ingresa el paciente se tienen que cumplir. Por eso digo, también la facilidad y la característica que nos representa a nosotros es que nosotros podemos trabajar con un montón de disciplinas. Podemos trabajar con el médico, podemos trabajar con el psicólogo, podemos trabajar con el nutricionista, podemos trabajar con el kinesiólogo. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones también hay que pensarlas a la hora de decir que la carrera me está recostando, me parece que voy a dejar. ¿Te cuesta? Sí que cuesta, porque no es fácil. Porque el que piensa que estudia enfermería va a ser fácil, tiene que empezar, ¿no?, a cursar la carrera para darse cuenta de lo que es. Entonces, eh, adelante, anímense, sigan estudiando, sigan capacitándose, a pesar de lo que cueste. Porque gente como nosotros hace falta, somos necesarios, ¿sí? Y yo creo que esta pandemia también, a nosotros nos llaman los héroes sin capa. Y yo creo que esta pandemia también nos dio un poco, le dio un cachetazo a la sociedad para darse cuenta la capacidad, la falta de recursos. ¿Y por qué la gente no elige? Y bueno, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? Ya les vuelvo a decir. Y nosotros formamos parte de ella también, ¿eh? Así que estas cuestiones también hay que replanteárselas en cuestión en tono de reflexión, ¿no? Entonces, abordaje interdisciplinario, trabajo en equipo, ¿sí? Y estas son las tres dimensiones que generalmente suelen contemplarse dentro de la urgencia psiquiátrica: contención verbal, escucha activa, contención medicamentosa y la contención o sujeción mecánica, ¿sí? Que ahora vamos a hablar específicamente. ¿Alguien quiere comentar algo mientras yo voy pasando esto? A ver el chat. Bueno, ¿esto lo vieron? El ambiente humano, ¿esto sí lo vieron? Alguien me conteste, por favor. Si no parece que estoy hablando sola. Sí, sí, profesora, eso lo Ah, vimos. bien. Entonces, el espacio físico, el ambiente humano, todo esto lo vieron. Es fundamental. Antes que nada, mantener la calma. Porque si yo me pongo nervioso, ay, no, me vino un EPM, me dijeron que viene un EPM.
ya estoy mal. Y eso se transmite, eso el paciente lo nota. Si yo estoy nervioso o tengo miedo, el paciente lo nota. Eso lo puedo asegurar. Entonces, este miedo, que es normal que lo tengas, a ver, totalmente normal. Esa ansiedad es totalmente normal, ¿sí? Pero para eso yo tengo que estar seguro de lo que voy a hacer. Tengo que estar totalmente seguro de mi abordaje. ¿Cuál va a ser el abordaje que yo voy a hacer con este paciente que me viene en la ambulancia del SAME y que ya dijeron en el handy que es una EPM, es una excitación psicomotriz? Yo me planto, ocupo el rol, sé lo que tengo que hacer. Por eso digo, la seguridad tiene que ver con esto también. Tiene que ver con cómo yo, ¿sí? Puedo plantarme en ese rol e incluso cuánto sé o cuánto no sé. Por eso digo, no es vergonzoso decir, ¿sabes qué? Esto me supera, yo no voy a poder asistir a este paciente. Es más, es lo correcto, es lo que debemos hacer. Si nosotros sabemos que la situación nos va a superar y que no vamos a poder realizar un buen abordaje y una buena práctica profesional, tengo que hacer un paso al costado y darle a otra persona que sí se siente más seguro. Entonces, eso también está bueno reconocer, por eso siempre hablo de la autoconciencia. Cada uno sabe sus limitaciones, cada uno sabe sus fortalezas. Quizás a alguno le cueste más hablar que a otros. Quizás para mi compañero se maneja re bien en una urgencia, en un paro cardiorrespiratorio, pero no sabe contener a un paciente. Porque tiene que ver con la personalidad también, ¿no? Entonces, por eso decimos que eh, nosotros tenemos que saber si tenemos que hacer un paso al costado o si podemos asistir, si podemos estar parados ante este rol y ante este abordaje que voy a hacer, ¿sí? Obviamente que esto se da con la práctica, ¿sí? Se da con la experiencia. Y a medida que ustedes vayan desarrollándose como profesionales, van a adquirir muchas más capacidades, mucho más experiencia, mucho más desarrollo. El ambiente humano, obviamente, sabemos que, seguro que les dijo el profe, que tienen que mantener la distancia. Esto ya lo vimos, lo vamos a ver ahora, no sé si lo vieron en anterior. Pero bueno, siempre el espacio físico tiene que ser un espacio amplio, nunca dar la espalda, es decir, siempre cuando veamos específicamente en un paciente agitado, vamos a ver estas cuestiones, ¿sí? Por eso habla de la expertise, es decir, la experticia, el ser experto, ¿sí? El libro o una calificación no te hace experto. Lo que te hace experto es la práctica, es la praxis. Cuanto más practico, cuanto más aplico los conocimientos y los saberes que voy aprendiendo, más experticia tengo, ¿sí? Y eso lamentablemente lo da la práctica. Ningún libro te lo va a enseñar. Entonces, justamente tiene que ver con esto también, ¿no? El animarse a veces, aunque me dé mucho miedo, pero saber qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. Aunque sea a un costado mirando, pero observando cómo actúan los demás. Ah, hizo tal cosa, tal otra. Ah, está bien. No, no era tan complicado había sido. Pensé que iba a ser peor. ¿No? Entonces, justamente esto te ayuda también a desarrollar estas capacidades, este desarrollo profesional, ¿sí? Y ahora sí vamos a. Bueno, esto era otra de las cuestiones que también yo lo puse para justamente empezar a desterrar esto de que el paciente psiquiátrico es el que viene blandiendo una espada, ¿no? Vestido de ninja y no sé, va blandiendo una katana queriendo degollar a los profesionales de salud, porque les puedo asegurar que es eso lo que piensan, ¿eh? Tienen más miedo ellos que el paciente. El paciente tiene miedo por lo que le pasa, pero tiene más miedo el personal que justamente el propio paciente. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que se transmite socialmente, incluso dentro del sistema de salud, por la inexperiencia, ¿sí? Por la falta de desarrollo profesional o de formación específica en ciertos temas. ¿Mm? Pero para entender, no siempre es así. Generalmente, cuando hablamos de un paciente que ingresa por una condición psicológica o psiquiátrica, o incluso psicosocial, si hablamos de adicciones, eh, vamos a encontrar un paciente angustiado, un paciente desesperado,
que no sabe qué hacer, con mucha ansiedad, con pánico. Generalmente estos estados se resuelven simplemente con la contención verbal. Muchas veces ni siquiera requieren de medicación. Por ejemplo, muy común en las neurosis. No estoy hablando de trastornos severos crónicos como la psicosis, estoy hablando de una persona normal que tuvo un problema, una situación específica que le generó una crisis y generó la urgencia. El paciente viene sudoroso, viene con miedo, viene confuso, viene con mucha ansiedad, me duele el pecho, no sé qué me pasa, siento que me voy a morir, me voy a volver loco. Simplemente lo que necesita es que alguien lo escuche. Estos casos se resuelven con contención verbal. ¿Sí? Entonces, si yo en la guardia voy con esa desesperación y en la guardia recibo hostilidad, personas que me miran feo, que me miran mal, que me miran raro, ¿no? Que nadie me quiere atender, que pasan los pasillos en pasillo y nadie me da bolilla. Bueno, estas cuestiones también el paciente los percibe y dice, pucha, ¿dónde vine a caer? Me hubiese quedado en mi casa, ¿no? Entonces, estas cosas también pasan y lo han vivido seguro, como lo he vivido yo y como lo han vivido muchos, que somos justamente los que requerimos la atención. Por eso, la contención verbal, muchas veces este tipo de situaciones eh, se puede tranquilamente resolver con una contención verbal, con una escucha activa. En el caso de que requiera algún tipo de medicación, ¿sí? Obviamente, quizás el psiquiatra indique algún tipo de benzodiazepina para poder lograr tranquilizar si está muy angustiado. ¿Mm? Pero generalmente este tipo de personas que acuden a una guardia no ameritan ningún tipo de riesgo. Tienen miedo, están desesperados, están angustiados, están confusos, porque no saben lo que le pasa. Se resuelve con contención verbal. Después tenemos un sujeto B, que este sí quizás ya hay un riesgo, más que interpersonal, en un riesgo personal, porque tenemos las personas que tienen intentos de suicidio, o aquellas personas que vienen con autoflagelación, con cortes superficiales o profundos, o cuadros de intoxicación, ya sea etílica, medicamentosa, opioides, etcétera, o también cuadros de abstinencia. Generalmente estos cuadros, lo que hay un riesgo y tenemos que actuar de manera rápida y eficaz es porque hay riesgo vital. Si yo no, viene una persona que quizás está ha consumido 70 blister, no sé, de Alplax que consiguió por ahí, y 3 blister de cafeaspirina, y 2 blister de ibuprofeno, que son medicación que se consigue en cualquier lugar, de venta libre, hasta un kiosco te vende, aunque no debe ser, pero algunos kioscos te venden. Tengo que actuar rápido porque lo que hay riesgo acá es el riesgo vital de la persona, no del personal, sino del mismo. Si no actúo rápido, puede entrar en coma, puede entrar en una hemorragia digestiva, etcétera, etcétera. Entonces aquí no hay un riesgo de heteroagresión o heterolítico, por decir así, sino más que un riesgo propio, del propio paciente, ¿sí? Y después sí ya tenemos el sujeto B, bueno, que este tipo de paciente es el B, el sujeto B, obviamente que requiere mayor atención porque hay que colocarle en plan de hidratación para entender la sonda vesical, dependiendo de lo que venga, sonda nasogástrica, dependiendo del cuadro. Si es un cuadro de intoxicación, si es un cuadro comatoso, si es un cuadro en donde la persona se ha lacerado muy profundamente, hay que suturar, muchas veces se cortan hasta el tendón. Son un montón de cuestiones que eso se evalúa, pero en realidad el riesgo está para la persona misma, para el propio paciente, ¿sí? Y después tenemos el sujeto C, que sí hay un evidente comportamiento desorganizado, que está profundamente desorganizado, profundamente disgregado. ¿Sí? Acá es cuando generalmente hay una alteración cognitiva del tipo sensoperceptiva, es decir, puede haber un cuadro alucinatorio agudo o puede haber un síndrome delirante agudo,
¿sí? En donde hay una profunda desorganización tanto psíquica como de la personalidad y de la conducta. Esto sí puede desencadenar riesgo para el paciente o para el personal. Y esto es lo que hablamos del paciente agitado o el paciente excitado psicomotrizmente per se. O sea, este tipo de pacientes es el que sí debemos estar preparados porque muchas veces suelen terminar con una agresión hacia el personal, ¿sí? Muchas veces son irascibles, son personas muy irritables, pero no se dan cuadros psiquiátricos, psicóticos específicamente. Los que más agresividad demuestran porque se sienten amenazados son los pacientes adictos, ya sea por una intoxicación o ya sea por un síndrome de abstinencia. Entonces, generalmente los pacientes psicóticos no son agresivos, ¿sí? A pesar de estar alucinados, a pesar de estar escuchando voces, no son agresivos. Los que son más agresivos son los pacientes adictos, porque se sienten amenazados justamente, ¿no? Entonces podemos encontrar cuadros como el brote, el famoso de fase aguda, que ya lo vimos en la psicosis, o brote, en donde aparece toda esta sintomatología positiva. Podemos ver la regularización de un cuadro, ya sea un diagnóstico ya real y porque quizás hay poca adherencia al tratamiento, se reagudiza el cuadro sintomatológico. Puede ser estados delirantes, en el caso orgánico, a nivel Alzheimer, por ejemplo, en el caso de demencias. Puede ser cuadros de intoxicación por adicción o abstinencia, que eso va a desencadenar o puede desencadenar, ¿sí?, en un cuadro de excitabilidad o heteroagresión. Bien, ¿dudas hasta acá? Por ahora no, profe. Bien, me fijo el chat. Perfecto. Vamos ahora sí lo que es el paciente agitado. Las características, cuadro de agitación psicomotora, es decir, se va a observar tanto la agitación psíquica como la excitación o la agitación comportamental o conductual del sujeto, ¿sí? Donde está presente un aumento de la actividad motora, obviamente está inquieto, se sienta, va, viene, se lo puede observar tenso, se lo ve agitado, se lo ve nervioso, tembloroso, muchas veces con los puños cerrados, con los puños y los brazos tensos y los puños cerrados. Esto es muy común, ¿sí? Y obviamente que también está el aumento de la actividad mental, es decir, el aspecto cognitivo también se altera. Y por lo tanto puede llegar a ser incontrolable, puede llegar a volverse irascible, ¿sí? Puede tornarse un riesgo para sí o para terceros. Cuando hay un indicio de peligrosidad, justamente cuando hay un compromiso en el pensamiento, ¿sí? O cuando hay un compromiso en la sensopercepción, cuando hay un síndrome delirante agudo o un síndrome alucinatorio agudo, ¿sí? Esta persona obviamente no entiende qué le pasa, escucha voces que dice tenés que matar a todos porque si no los matás te matan, te metieron acá adentro para hacerte experimentos, y quién sabe qué escucha el paciente, y nosotros encima venimos y nos acercamos, obviamente, ¿cómo va a actuar? ¿No? Entonces, muchas veces esto sí genera cuadros de excitación o heteroagresividad, ¿sí? Una de las cuestiones que generalmente cuando se presenta este tipo de pacientes, a veces la contención verbal se hace después, porque cuando un paciente está agitado, está irascible, que se presenta nervioso, reticente, oposicionista, no colabora, generalmente lo que solemos recurrir es a la segunda dimensión, que es la contención psicofarmacológica, para que ceda ese cuadro excitatorio y la medicación tenga un efecto sedativo, y después sí, vamos a la entrevista una vez que se calma y empezamos justamente a informarnos, empezamos a obtener esos datos tan necesarios para ver cómo seguimos, ¿sí? Una de las cuestiones hay que determinar la presencia de antecedentes de violencia previa o internaciones anteriores. Esto es fundamental, ¿sí? Una vez que logramos tener el documento del sujeto, eso es lo que hace el servicio social. Imagínense si el enfermero se tiene que hacer cargo de todos los pacientes que ingresan.
Para eso está servicio social. Entonces, automáticamente, si tenemos la identidad del sujeto, lo que hace es tratar de buscar familiares, si es que vino solo, o si lo trajo el SAME, o si lo trajo la policía. Y empezamos a investigar y empezamos a indagar para buscar a la familia, para justamente empezar también a entender un poco la situación. ¿Sí? Bien. Urgencias psiquiátricas caracterizadas por la excitación psicomotriz, la famosa EPM, que creo que nosotros vimos casos, resolvimos un par de casos que eran así. No todos los pacientes que ingresan a la guardia ingresan por excitación psicomotriz, no todos. Ya les digo, la mayoría, casi el 80% de la asistencia que se hace en guardia es porque el paciente está angustiado, está solo, no tiene quien lo escuche, no sabe a quién pedir ayuda, ¿no? Bien, pero puede ser que dentro de ese 20% tengamos, ¿sí?, pacientes que ingresan con excitación psicomotriz. La EPM, excitación psicomotriz o agitación motora o agitación psicomotriz, es un síndrome. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí?, que va a englobar alteración en la esfera motriz, en la esfera cognitiva y en la esfera emocional, en la esfera afectiva, ¿sí? Estas tres dimensiones son también las que se ven alteradas y se ven afectadas. Por eso que el paciente tiene una carga emocional muy fuerte. Si está enojado en serio. Si tiene desconfianza, desconfía de verdad. Si está enojado, o está furioso, o está desesperado, eso se observa tanto conductual, emotivo y psicológicamente hablando, ¿sí? Lo puedes observar tranquilamente. Muchas veces muchos pacientes ingresan arrojando objetos, pateando, no sé, tachos de basura o cosas que encuentren en el pasillo de la guardia. Muchas veces se observa esa elevada agitación, ya les digo, con las manos tensas, muchas veces las manos cerradas, o en posición así de guardia, como si te acercás y te pego, ¿no? Puede haber coprolalia, es muy común. Pero bueno, justamente para evitar el daño para sí y para otras personas, ¿sí?, debemos actuar rápido. Y se actúa rápido en el sentido de que si yo dejo que este paciente siga, ¿sí?, en cuanto a esa alteración, ahí sí puede romper un vidrio, puede lastimarse o lastimar a alguien. Entonces, esto sí amerita una intervención rápida y efectiva. Ya vamos a ver de qué forma abordo a este paciente. Obviamente, una presentación aguda requiere atención inmediata. Esto es como que tengas un paro en curso. No me puedo quedar mirando al paciente parado, fibrilado. Ay, ¿qué hago? ¿Le pongo los electrodos o no? ¿Le hago RCP o no le hago? ¿No? O sea, cuando viene un paro en curso, vos ya estás preparando, si el desfibrilador, ya tenés todo preparado para sacar al paciente del paro. Bueno, esto es lo mismo. Si un paciente agitado, un paciente con excitación psicomotriz, yo ya tengo que estar preparado para lo que viene. Yo ya sé que voy a encontrar un paciente de estas características. Seguridad, calma, sabiendo cómo lo tengo que abordar. ¿Sí? Bien. Las causas frecuentes de PM tenemos varias causas, ¿sí? Están las causas psicóticas, obviamente estamos hablando de cuadros de psicosis graves y severas y crónicas, y las causas no psicóticas, que tienen que ver con las neurosis, como ya vimos, ataques de pánico, personas que están angustiadas, que están solas. Esto se vio mucho en las guardias de la pandemia, con el aislamiento. Hay personas que están solas, pero están todo el tiempo haciendo cosas para olvidarse que están solos. En la pandemia tuvieron que estar encerrados y no pudieron sostener la soledad, ¿no? Somos seres sociales, necesitamos el contacto con un otro siempre, desde el momento cero que nacemos. Necesitamos la mirada de mamá. Entonces tiene que ver con esto. Muchas personas
que no tiene ningún tipo de trastorno, en absoluto. ¿Sí? Consultaba a las guardias porque no sabía qué hacer. Se sentía muy angustiado por estar solo y no poder salir, no poder, ¿no? Esto se vio mucho. Tenemos las orgánicas, obviamente trastornos encefalocranianos, traumatismos, síndromes febriles, delirium, en el caso de los ancianos, por una ITU, por ejemplo, una infección urinaria. Una infección del tracto urinario puede desencadenar un delirium en pacientes muy añosos, o el famoso síndrome confusional, que también se lo conoce así, delirium tremens, en caso de abstinencia alcohólica, ¿no? Que tiene que ver con, igual, el derivado de uso de sustancias, eso, pero digo, las orgánicas tienen que ver con esto, ¿no? Las demencias, delirium, pacientes con traumatismos encefalocranianos, tumores, síndromes febriles. Pueden incluso, ¿sí? No tener ninguna alteración y tener algo orgánico y actuar de la misma forma, ¿eh? No siempre los pacientes que son psicóticos son los agresivos o son los que ingresan con una excitación psicomotriz. Y los que son derivados de abuso de sustancias, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? La sustancia que actúa, esta sustancia psicoactiva, genera esa alteración a nivel cognitiva, conductual y afectiva, y obviamente, como dice la Filmin, aumenta el riesgo de conducta agresiva en pacientes que tienen antecedentes de algún trastorno psiquiátrico o mental y además son adictos. Esto es lo que nosotros llamamos causa mixta. Esto es muy común, decir viene una causa mixta, es decir, viene un paciente que tiene algún tipo de trastorno, ¿sí? Puede ser un trastorno de la personalidad, puede ser un trastorno esquizoafectivo, puede ser un bipolar, pero a su vez también tiene el antecedente de consumir sustancias. Dependiendo del tipo de sustancias, obviamente hay sustancias que son más agresivas que otras en el sentido del efecto que causa a nivel sistema nervioso. Tenemos la cocaína, tenemos la heroína, tenemos el LSD, el éxtasis, y todo lo que tiene que ver con las metanfetaminas, y todas estas sustancias que se crean en el laboratorio que son llamadas las drogas sintéticas. Eso tiene un efecto abrumador a nivel del sistema nervioso y generan todas estas cuestiones. Esta patología mixta que decimos nosotros también se lo conoce como patología dual, dual de dos, dualidad, ¿sí? Y es mucho más difícil el abordaje porque tenemos el antecedente psiquiátrico más el antecedente de consumo de sustancias. Son pacientes que generalmente son muy hostiles, son pacientes que no quieren que los atiendan, no quieren estar ahí, pero muchas veces los lleva la familia, ¿no? Entonces, amerita un abordaje distinto, ¿sí? Que no es distinto a cualquier tipo de excitación a nivel psicótico, ¿sí? O sea, vamos a tener que actuar rápido, serenos, tranquilos, mantener la distancia, ¿sí? Y ahora vamos a ver los elementos que tenemos que hacer ante una urgencia, cómo nos tenemos que mover, ¿sí? Otra de las cosas para desenquistar, otra de las cosas para sacar de nuestro imaginario social y comprender y entender que ese paciente heteroagresivo no siempre es un paciente que tiene algún trastorno mental. La mayoría de los incidentes violentos y los más graves, los más severos, que se pueden presentar en una guardia, son normalmente cometidos en el contexto de la consulta diaria, de la consulta habitual. Y traigo a cuenta esto que les dije hace un rato. Vivimos en un mundo de violencia, de poca tolerancia. Y vamos a tener en la guardia 20 o 30 personas que conforman o que forman parte de la misma familia, pateando y rompiendo todo, incluso algunos vienen armados, y queremos que le salve la vida al paciente que ingresó baleado, por ejemplo. Y ese paciente no tiene ningún tipo de alteración psiquiátrica, sino que son la familia los que, digamos, piden, pero no de una forma, obviamente, ¿no?, civilizada, que atendamos al paciente, que le salvemos la vida. Sí, Eliana. Hola, profe, llegué. Hola, llegaste, bien. Igual estamos grabando, así Sí, que no te...
No, lo que quería decir con respecto a eso es verdad. Hoy justamente estaba hablando con una compañera, la poca intolerancia, y no sé si se dieron cuenta que llegamos a fin de año, la gente explota, literalmente explota. Vos salís a la calle y se dicen unas cosas de linda, el colectivero, con el del auto, realmente, y tengamos en cuenta que este año venimos ya también como el año pasado, de todo el contexto de la pandemia, y del encierro, que también tuvimos que quedarnos adentro también parte de este año. Y esto hablábamos también ayer con el profe, ¿no? De que es cierto, de que se estigmatiza mucho, muchas veces, y se cree que, lo hablábamos con el profesor casi al terminar la clase, de que un paciente con cierta actitud que ingresa en una guardia, automáticamente parece que tendría que ser un paciente psiquiátrico, y muchas veces, en la mayoría de los casos, a veces no lo es. Pero es también por esto, como que uno ya tiene una representación hecha de muchas cosas. Bueno, esa es la idea de esta materia, ¿no? Tratar de desenquistar esto que está tan arraigado en el imaginario social, dentro de ese tramado social que conformamos todos, porque todos somos sociedad, y que tiene que ver con esto. Muchas veces van a tener situaciones, ustedes, de una posible agresión física, pero que no viene de un paciente con un antecedente psiquiátrico. No importa las circunstancias, justamente acá entra, entra en juego los prejuicios. Ah, bueno, pero viene baleado. Andás a ver dónde. No importa, yo tengo que atenderlo igual. Pero muchas veces eso la gente o la familia no lo entiende, ni hablar si el paciente ya viene muerto. Y se generan situaciones de violencia grave hacia el personal. ¿Sí? Entonces, esto también tenemos que entender, que no estamos en riesgo a tener algún tipo de agresión por un paciente psiquiátrico. Son los menos esos. La sociedad misma es la que es agresiva. La sociedad misma es violenta. Entonces, tenemos que también entender estas cuestiones. Ah, debe ser un loquito. No, loquito nada. Es una persona normal, entre comillas, como vos y yo. Porque el loquito no va a actuar así. El paciente que tiene un trastorno psiquiátrico no actúa de esa manera. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones también entender, empezar a desterrar. Y también prepararnos para aquellos que les guste. Muchos, generalmente he tenido compañeros varones también, y muchos eligen, a mí me encanta la parte de la guardia, yo voy a estar en la guardia porque me encanta estar activo, estar de acá para allá, estar con la adrenalina full. Bueno, pensá bien si vas a estar en una guardia, porque te vas a encontrar con muchas situaciones que a veces son inmanejables. Como por ejemplo que puedas tener un riesgo, ¿sí?, de tu integridad física. Por eso que en la guardia también hay mucha gente. Es raro que encuentres un solo médico de guardia, hay mucha gente en la guardia, ¿no? Justamente por estas cuestiones. A medida que avanza el siglo, más nos damos cuenta de la poca tolerancia que tenemos los unos de los otros, la deshumanización en el trato, el no ponerse en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Y como dice acá, todo esto va más allá del aspecto sanitario. Es multidimensional. Entra un montón de factores. Y yo no tengo que cuestionarme o no tengo que prejuzgar por qué ingresó de la forma en que ingresó, ¿no? Entonces, esta cuestión también, ¿no? Que también nos hacemos la diferencia en otras profesiones. Bien, seguimos. Entonces, control de la situación. Hay protocolos que justamente se hicieron o se pensaron para saber qué hacer en el momento preciso. ¿Sí? Estos protocolos, ¿sí?, generalmente lo tiene el servicio de urgencias, en su gran mayoría. ¿Sí? Obviamente el servicio de urgencias tiene que tener un servicio de salud mental, porque eso lo establece la ley. Si no lo tiene, entonces estamos mal. Cualquier tipo de institución, ya sea pública o privada, no está cumpliendo con la ley. ¿Sí? Tiene que tener, como lo establece el artículo 8, un equipo interdisciplinario que trabaje y que esté preparado para esas situaciones. Y es justamente estos protocolos que son medidas de seguridad
para cuidar, salvaguardar la vida del paciente, ¿sí? Y nosotros, la integridad física del paciente y la integridad física del personal. ¿Cuáles son esas cosas? Espacio físico adecuado. Yo no puedo tener un box 2x2 para atender a un paciente excitado, bajo ningún punto de vista. Tiene que ser un lugar amplio, en donde yo pueda mantener una distancia prudencial, en donde yo pueda, ¿sí?, pararme y establecer esa distancia, que a mí me va a permitir guardar mi integridad física. Si te dan un box 2x2 para que atiendas a un paciente excitado, estamos mal, porque ese lugar tiene que ser amplio, de manera que el mobiliario, es decir, el escritorio tiene que estar siempre del lado de la puerta. Nosotros, personal de salud, nos tenemos que ubicar siempre del lado de la salida, siempre del lado de la puerta. Nunca el paciente tiene que estar cerca de la puerta, sino nosotros. ¿Sí? Entonces, si yo voy a una guardia y me dicen, bueno, ¿qué tal? Yo vengo a integrar, estoy en el equipo de el área de salud mental. Ah, bueno, el box 6. Y veo que el box 6 es 2x2, que es chiquito, que tengo un montón de cuestiones. Por eso que las guardias tienen que estar preparadas. Otra vez caemos en el artículo de la ley. ¿Sí? Tiene que estar preparada la guardia para este tipo de pacientes, porque no puedo poner a este paciente en cualquier box, en donde hay bisturí, en donde hay jeringas, en donde hay un montón de objetos contundentes que pueden ser riesgo para sí o para terceros. Si yo veo que la habitación está dispuesta, el mobiliario, de manera que el médico se queda del lado de la pared y el paciente del lado de la puerta, tengo que dar todo vuelta. Tengo que girar todo, cambiar todo el lugar, de manera que siempre nosotros tengamos acceso a la salida. ¿Sí? Y si es posible, un sistema de llamada al exterior, ya sea por teléfono o por un timbre o por una luz. ¿Vieron cómo los pacientes nos llaman? Que generalmente nos llaman con un timbre y con una luz. Bueno, así también tiene que tener, esa habitación específica tiene que tener una llamada al exterior, para que sabemos que si tocamos el timbre o se enciende la luz es porque necesitamos más personal que nos venga a ayudar. ¿Sí? En el caso que sea necesario, obviamente. La entrevista debe llevarse a cabo por un equipo interdisciplinario, nunca entrar solos. Muchas veces muchos médicos, psiquiatras valientes dicen, no, deja, lo manejo yo, entro solo. Y después viene corriendo pidiendo ayuda. Generalmente, si conformamos un equipo, bueno, puede entrar el psiquiatra con el psicólogo, entra el psiquiatra, entra el psicólogo, y el enfermero también puede formar parte de la entrevista, o el enfermero, ¿qué hace? Sale y habla con la familia. Quédese tranquilo, ya lo estamos atendiendo, me quiere contar cómo empezó hace mucho. Y mientras vamos obteniendo datos, mientras el médico está haciendo la entrevista adentro. ¿Sí? Muchas veces sale el psicólogo a hablar con la familia y nosotros nos quedamos, el enfermero se queda con el médico acompañando, haciendo la entrevista inicial o la valoración inicial. ¿Sí? Y obviamente lo mismo, si somos 2, 3, mantenemos una distancia prudencial y siempre cerca de la salida. ¿Sí? Siempre estar alertas a la situación y actuar con rapidez y en consecuencia. No se debe esperar a ser agredidos para solicitar ayuda o algún tipo de refuerzo en el recurso humano. Es decir, no tenemos que esperar a que nos lastimen o nos golpeen o ver en riesgo nuestra integridad física para pedir ayuda. Si vemos que la situación no la estamos manejando, con la contención verbal no podemos, y el paciente está muy excitado, está muy agresivo, está muy ansioso, ¿sí? No tenemos que esperar a que nos lastime. Entonces, ahí tenemos que tomar la decisión de pedir más ayuda o ver cómo lo solucionamos. Pero en realidad nunca hay que esperar a que te lastimen, ¿sí? Siempre, por eso ya el equipo va viendo. Ni bien ingresa el paciente, vos ya tenés que ir viéndolo. Y son totalmente observables estas conductas. Estos cambios, esta alteración cognitiva, afectiva y conductual es observable. El paciente viene, ya les digo, tenso, viene con una actitud amenazante, muchas veces vienen apretando los dientes, maldiciendo, mirada fija, mirada incluso inquisidora. Entonces ya sabemos, nosotros ahí, ni bien lo vemos, ya sabemos cómo tenemos que actuar. Son totalmente observables estos cuadros. Contención verbal, evitar sentir miedo y demostrarlo, porque ya les digo, el paciente lo percibe.
¿sí? Mostrar siempre seguridad en la actuación y en lo que hacemos. Controlar la situación con firmeza y determinación, que tiene que ver ahí justamente plantarse en el rol profesional. ¿Mm? Durante la entrevista se realizará la presentación del equipo, se debe mantener una distancia prudencial, hablar pausado con voz calmada, neutral, audible pero no elevarla. Si el paciente grita, no gritar más que él, dejar que se exprese, dejar que grite, dejar que nos insulte. Cuando deja de gritar, deja de insultar, ¿podemos hablar? Voz pausada, neutral, tranquilos. ¿Está gritando? Muchas veces pasa. A mí no me grite, que ya acá soy yo el médico. ¿Cómo me viene a gritar usted? Y muchas veces pasa, que el paciente empieza a insultarlos o a insultarnos y obviamente llega un punto en que uno, ¿no? Dice, pero pará, voy a bancar que me esté diciendo un montón de cosas. Y sí, si te pones más irascible que el paciente, ¿a quién atiendo primero? ¿Al paciente o a vos? Entonces, estas cuestiones, mantener la calma siempre y entender esto que yo les digo, es una persona, por más agresiva que sea, por más eh, incluso que nos diga un montón de cosas feas, improperios, malas palabras, que nos grite, que nos escupa, es una persona que está pidiendo ayuda. Una vez que se dé el cuadro, en el caso de que requiera, ¿sí?, la contención psicofarmacológica, que es lo que vamos a ver después, pero siempre esto de mantener la calma, la voz pausada, firme la voz también, ¿no? Que tiene que ver mucho, la personalidad juega mucho acá, de cada uno. Evitar mirar fijamente por demasiado tiempo, ya que muchas veces esto es percibido por el paciente como amenazante. Podemos mirar fijo, ¿sí? Pero también de vez en cuando mirar hacia otro lado, mirar, escribir, porque muchas veces las personas se sienten muy amenazadas si lo miramos fijamente, ¿no? ¿Y por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Lo primero que te va a decir, ¿por qué me estás mirando así? ¿Y cómo te miro? Por eso que yo les decía que una cosa es usar la visión y otra cosa es la mirada. La mirada dice mucho, porque hay toda una construcción en la mirada. No el órgano de la visión, sino la forma. Si yo quiero mirar, me miro en el espejo, no voy a ver la mirada que vos percibiste, porque hay algo en el medio. ¿Sí? Entra lo que tiene que ver con la subjetividad. Entra en la forma en cómo el otro, ¿sí?, observa, en cómo el otro recibe esa mirada que yo hago. ¿No? Entonces, por eso a veces está bueno mirarlo fijamente cuando le hablamos y después escribimos, observamos la situación, algunas veces los colegas se miran entre sí. Cuando te conoces mucho con el equipo es simplemente una mirada y ya sabes qué te quiso decir cuando te mira de esa forma, ¿no? Por eso, como decía el Principito, la mirada es invisible a los ojos o algo así, no me acuerdo muy bien cómo decía, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, mantener la distancia, hablar claro, estar calmado, ¿sí?, ser firmes, es tener una seguridad, una determinación al hablar, ser respetuosos y éticos en la entrevista, no hacer preguntas ni comentarios que pueden generar un malestar al paciente. ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, a ver, ¿con qué te drogaste ahora? Decime, a ver, contame. ¿Con qué te diste ahora? Esos comentarios no pueden existir. Y muchas veces entre colegas hablan en el pasillo y el paciente está escuchando todo. Entonces, estas cuestiones, ¿no? También, el respeto a la persona humana, a esa persona sufriente, nunca puede faltar. Tiene que ver con todo esto. Es una construcción el rol profesional. No te lo da un libro, no te lo da un título, no te lo da una matrícula. Es una construcción. ¿Sí? Dejar de hablar al sujeto, obviamente que tiene que ver con la escucha activa.
que manera que él perciba que está siendo escuchado. Así esté gritando y diciendo improperios. Escucharlo. Dejar que hable. Dejar que grite. Dejar que saque todo. Después, nosotros quizás abordaremos con alguna pregunta, con alguna palabra. Pero eso es lo importante. El paciente debe sentirse escuchado. No hacer preguntas cerradas y técnicas, más bien utilizar eufemismos, un lenguaje coloquial, que tiene que ver con esto, ¿no? De fácil comprensión. Ah, no, lo que pasa, ¿sabes lo que te pasa? Vos que estás teniendo una alteración sensoperceptiva acústico-verbal que implica... No te entiende nada. A ver, contame, ¿estás escuchando voces? Sí. ¿Y qué te dicen esas voces? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Es una? ¿Son más? ¿Cómo te hacen sentir esas voces que escuchás? ¿Vos cómo te sentís? ¿Te angustia? ¿Te da miedo? ¿No? Esto tiene que ver también con la facilidad que tiene la enfermería de escribir con la técnica en el report, pero al paciente hablarle de una manera coloquial, de una manera que pueda entenderte. ¿Mm? Evitar discutir, ser hostiles y actuar con desprecio y arrogancia, muchas veces pasa. Espere afuera, señora, por favor, espere afuera, déjeme trabajar. ¿Cuántas veces a mí me lo han hecho? Cuando tenía a un familiar internado, muchos han pasado seguro por esa situación. Entonces, pensar en el paciente, pensar en la familia que está sufriendo peor o más que el propio paciente. Mire, ahora necesitamos que usted se quede acá, porque vamos a hacer la entrevista. Yo cuando pueda voy a salir y le voy a comentar los pasos a seguir. En la guardia siempre se caracteriza porque todos corren, están todos nerviosos, y es donde más calma debe haber. ¿Por qué corren? ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué gritan? ¿Por qué se chocan entre sí? Donde más calma debe haber es en una guardia. Todas estas cuestiones se aprenden, ¿sí? Se construyen, se deconstruyen prejuicios, comentarios, ¿sí? Y que justamente nos va formando en ese profesional que quiero ser. Bien, y acá aparece nuestro amigo Freud, que en realidad es así, ¿no? Que tiene que ver con entender que la cura de la palabra, que la palabra es fundamental y no puede faltar. La escucha y la palabra es fundamental, ¿sí? Como dice ahí, puedes dar la mayor felicidad o la más profunda desesperación. A veces no nos damos cuenta lo que decimos o cómo actuamos o lo que expresamos, ¿no? ¿Cómo le puede llegar al otro lo que yo estoy diciendo? Entonces, esto es fundamental también entender. Que si yo escucho al otro, si realmente estoy utilizando la escucha y no solamente el sentido de audición, implica también comprender e intentar encontrar esas palabras que el otro quiere escuchar, ¿no? Entonces, estas cuestiones también, por eso la contención verbal no puede faltar nunca en ninguna situación, ya sea que estemos ante una alteración psiquiátrica o no, en ninguna situación, y ni hablar en un servicio de guardia, donde la desesperación es el sinónimo común de todos los que ingresan ahí, ¿no? Bien. Termino con estas 3 filminas y hacemos el recreo y después empezamos con ya lo que tiene que ver con la contención mecánica, ¿sí? Les voy a mostrar antes un video. Es una teatralización de estudiantes de, no sé si son de enfermería o de medicina, que muestra cómo puede ser una guardia, ¿sí? Obviamente que es teatralizado, es una teatralización, pero que te dice justamente lo que no se debe hacer. Ustedes lo van a ver y me van a decir después si realmente es así o no,
o qué vieron raro, qué vieron mal. Esperen que lo encuentre. Y después hacemos el recreo y seguimos con lo demás. Todos están viendo una pantalla gris. ¿La ven? Sí, profe. Ah, Sí, bien. Bueno, sí. ahí vamos entonces. Buenos días, don Jorge, ¿cómo está? No. Ay, don Jorge, es que yo necesito primero pedirle unos datos, soy la interna. ¿Pero más datos de qué? ¿Más No, datos de qué? Si tenemos- ya me han pedido una cantidad de datos, ¿no ve que estoy mamado de estar aquí sentado? Don Jorge, tranquilo. No quiero por que me hable favor. más. ¿Usted quién es? La interna de ¿Usted quién es? psiquiatría. ¿Cuál interno? Usted es una estudiante. No entiende que estoy cansado. Estoy cansado ya, cansado. Me tiene mamado. Sí, don Luis, comprendemos su situación y pues quiero también que usted entienda que estamos aquí para ayudarle y para hacer este proceso mucho más fácil. Servicio de psiquiatría se solicitan urgencias. Servicio de psiquiatría se solicitan urgencias. Doctor, ¿no Disculpe un momento, que tengas. Ay, no, doctor, es que está viendo don Jorge Rojas, pero está demasiado agitado, yo la verdad no supe qué hacer, yo vine a buscarlo a usted para que me ayudara. Es el de urgencias que Carmen más está. Sí, yo creo que sí. Vamos de una vez. Don Jorge, Sí. don Jorge, soy la psiquiatra del servicio. Necesito hablar con usted. ¿Quién? La psiquiatra, don Jorge. Vamos a ir a una ubicación más tranquila, más aislada para que usted y yo podamos hablar, ¿listo? Pero yo no quiero hablar con nadie. Tranquilo, solamente vamos a ir allá un rato y después lo vuelvo a traer. Vamos a solucionar los problemas que usted tiene, ¿listo? Vamos. Ahorita llegó una señora y yo no sé quién era. Ella no va a estar ahí, solamente voy a estar yo, mucho gusto. Yo soy la psiquiatra del servicio. Vamos, por favor, acompáñame. ¿Dónde? Aquí. Sí. No, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, por favor, sáqueme ya. Bueno, como puedes ver, el paciente está demasiado agitado. Entonces vamos a instalar rápidamente un protocolo, midazolam, haloperidol, tú ya sabes cómo se manejan estos medicamentos, le mismo rápidamente a los estudiantes porque hay que contenerlo ya. Muchachos, tenemos un paciente agitado. Aquí tengo la jeringa, usted no come por detrás, yo cojo y le pongo la jeringa. Bueno, Vamos. Bajo. Que no quiero calmarme, no entiende que no quiero calmarme. ¿Qué pasa? No. Suélteme. No, suélteme. No, ¿qué estás haciendo? Bueno, a ver, ustedes cuéntenme, ¿qué vieron? Profe, lo último es lo que no hay que hacer. O todo. Díganme ustedes qué pudieron observar de lo que vinimos hablando hasta ahora. Para mí está todo mal. Muy bien, ¿por qué? A ver, Y ¿por porque qué? primero que fue la enfermera sola, no lo llevaron a un espacio correcto, no trabajaron con un equipo interdisciplinario. Después aplicaron la fuerza de una manera desmedida, absolutamente desorganizado, faltó habla, faltó presentación, una Tal forma cual. correcta de expresarse. La psiquiatra fue sola y esperó a que le empiecen a revolear cosas antes de pedir ayuda. Otra cuestión, ¿no? ¿Dónde lo contuvieron? En el piso. Se puede golpear, muchas veces se golpea la nariz, se golpea la boca, se rompe los dientes. Todas estas cuestiones, ¿no? Que ese abordaje está mal desde un principio. ¿Mm? No podíamos uno estar solo, no podíamos acercarnos, mantener una distancia, dijimos, ¿no es cierto? Mantener siempre esa distancia prudencial. ¿Por qué llegó a tirarle la carpeta? Porque se acercó demasiado, ¿no? Entonces, estas cuestiones también es lo que nosotros a veces nos ayuda a entender, mantener la distancia, trabajar en equipo, ir todos, ¿sí?
ya del vamos, este es un pasillo, puede ser un pasillo común de una guardia, pero bueno, ver, sí, cuando venimos todos, ven, acompáñenos. La psiquiatra se manejó bastante bien, lo que pasa es que fue sola y después se esperó a que el paciente le agreda y le revolee cosas para pedir ayuda, ¿sí? Y después la parte de la contención en el piso, tirarlo así de esa manera, ese trato deshumanizado, que no es una bolsa de papas, es un ser humano, es una persona, por más que, obviamente, no quiere que lo agarren, no quiere que lo toquen, hay otras formas de abordaje, ¿sí? Bueno, los dejo pensando, voy a ver el chat, a ver qué dice, y los dejo pensando mientras tanto, y después vamos a hacer, ahora son 1:30. Volvemos menos 35, ¿sí? Hacemos 15 minutos de recreo, y después ya seguimos con lo demás, y ya Son terminamos. 1:30 ya, profe. Por eso, Son 1:30. casi 1:30. Ah, menos 20, menos 25. ¿Les parece 15 minutos? ¿Mm? Y volvemos en 15, ¿sí? No se vayan de acá de la reunión, ¿sí? En 15 volvemos. Ok, profe.